Hola, en este vídeo vamos a trabajar conceptos básicos referidos a la trigonometría. La trigonometría se define como la medida de los triángulos. De lo que se trata, por lo tanto, es de calcular la longitud de los lados que forman un triángulo y de calcular la medida de los tres ángulos que forman ese triángulo. Concretamente vamos a centrarnos en los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. En el sistema sexagesimal, que es el sistema que vamos a utilizar, considera que el ángulo recto tiene 90 grados. Es decir, la circunferencia completa en el sistema sexagesimal serían 360 grados. Las razones trigonométricas fundamentales con las que vamos a trabajar las tenéis aquí en este recuadro de la derecha, que dicen que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, el coseno de alfa es el cateto contiguo partido de la hipotenusa y la tangente de alfa es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Alfa es el ángulo. Las razones trigonométricas se aplican sobre los ángulos. Lo que me dicen estas tres expresiones es que las proporciones entre los diferentes lados, entre los tres lados de un triángulo, siempre van a ser constantes, solo dependen de los ángulos que formen ese triángulo. Estas razones trigonométricas están disponibles en la calculadora. Bien, para poder aplicarlas tendremos que reconocer en el triángulo quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Y de entre los catetos, quién es el opuesto y quién es el contiguo. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Lo primero que tenemos que hacer al observar el triángulo rectángulo es localizar el ángulo recto. Y el ángulo recto se indica mediante un arco y un punto. Luego el ángulo recto, aquí lo tenéis. Bien, pues los lados que forman el ángulo recto, A y B, son los catetos. Una vez identificados los catetos, tendremos que identificar al opuesto y al contiguo. Y eso depende del ángulo con el que vayamos a trabajar. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a trabajar con el ángulo alfa. Aquí lo tenemos, el ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. La fórmula dice que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Muy bien. Si tenemos el ángulo alfa aquí, ¿quién es el cateto opuesto? Debemos elegir entre A y B. El opuesto tiene que ser B, partido de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que no es cateto, en este caso es C. Vamos a calcular también el coseno de alfa. Según la fórmula, es el cateto contiguo. Si alfa está aquí, el cateto contiguo será el cateto que forma el ángulo alfa, el que está al lado, el que lo forma, que será A. A partido de hipotenusa, que es C. Y la tangente del ángulo alfa, ¿quién será? Según la fórmula, dice que es el opuesto partido del cateto contiguo. Estoy trabajando con el ángulo alfa, el cateto opuesto será B, partido del cateto contiguo, que es A. Ahora bien, si en vez de trabajar con el ángulo alfa, trabajásemos con el ángulo beta, ¿quién será el seno de beta? Beta lo tenemos localizado aquí. La fórmula sigue siendo exactamente la misma. Cateto opuesto partido de hipotenusa. El opuesto. Tengo que elegir entre los dos catetos A y B. ¿Quién es el opuesto a beta? El opuesto será A, partido de C. El coseno de beta. La fórmula dice que es el cateto contiguo. Beta está aquí. El cateto contiguo a beta tendrá que ser B, partido de C. Y la tangente de beta, que es cateto opuesto, beta está aquí, cateto opuesto será A, partido de cateto contiguo, que es B. Bien, lo que os quiero decir que el cateto opuesto o el cateto contiguo depende del ángulo con el que estemos trabajando. Bien, otra cosa que quisiera destacaros es que estas expresiones que acabamos de
obtener del seno, coseno y tangente con relación a este triángulo no cambian independientemente de si este triángulo lo giramos o lo trasladamos. Es exactamente igual. El cateto opuesto, el cateto contiguo, siguen siendo exactamente los mismos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a colocar este triángulo así. Seno de alfa. Alfa es este ángulo que tenemos aquí. Dice que es el cateto opuesto. Los dos catetos son A y B, que son los que forman el ángulo recto. Y el cateto opuesto es el que está enfrente, B, partido de hipotenusa, que es C. Como veis, independientemente de si giramos o trasladamos el triángulo, las expresiones siguen siendo la misma. Muy bien. Vamos ahora a resolver un ejercicio. Bueno, pues aquí tenemos el triángulo que queremos resolver. Resolver en triángulo consiste, según lo que hemos dicho, en hallar la longitud de todos sus lados y de todos sus ángulos. En este modelo de ejercicio tenemos como datos un lado y un ángulo. Nos queda por hallar, por lo tanto, otro ángulo que vamos a llamar alfa, este lado que vamos a llamar A y este otro que vamos a llamar B. Y para ello vamos a tirar de las fórmulas del seno, del coseno y de la tangente. Vamos a probar, por ejemplo, con el seno. El seno de un ángulo. ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? Obviamente con el de 30 grados, que es el conocido. Seno de 30 grados dice que es el cateto opuesto a 30 grados partido de hipotenusa. 30 grados está aquí. El ángulo recto lo tenemos aquí. Los catetos serán entonces A y 3. El opuesto a 30 grados tendrá que ser A. La hipotenusa es el lado que no forma el ángulo recto, por lo tanto tendrá que ser B. El seno de 30 grados me lo va a dar la calculadora. A y B son incógnitas, desconocidas. Por aquí no puedo hacer nada. Plantearé otra razón trigonométrica. El coseno de 30, alguna de ellas tendrá que ser útil para resolver el triángulo. Coseno de 30 grados. Volvemos otra vez. Cateto contiguo partido de hipotenusa. El coseno de 30 grados lo tenemos aquí. Los catetos son A y 3. El contiguo a 30 tendrá que ser necesariamente el 3. Por lo tanto, tenemos que el coseno de 30 es 3 partido de hipotenusa, que es B. El coseno de 30 lo sacamos de la calculadora, luego de aquí despejamos la B. Cuidado aquí porque la B está dividiendo, luego la B pasa al otro lado multiplicando y finalmente el coseno de 30 dividiendo al 3. Luego B es 3 partido del coseno de 30 grados. Tenéis que sacar la calculadora y operar. Vamos a ver. Antes de nada, tenéis que comprobar que la calculadora está configurada para trabajar con ángulos sexagesimales. Vamos a hacer una pequeña comprobación. Veis aquí las teclas seno, coseno, tangente. El seno de 90 tendrá que ser 1 si está configurado en sistema sexagesimal. Seno de 90 igual a 1. Efectivamente, lo tengo bien configurado. Por lo tanto, vamos a hacer la operación que me manda el ejercicio. 3 dividido entre el coseno de 30 grados. Cierro paréntesis, igual 2 raíz de 3, o si lo queréis en números decimales, 3,46. Vamos entonces a escribir el resultado, 3,46. Esto es lo que vale la B, metros. Bien, daros cuenta que una vez que hemos sacado B, podríamos venir a la primera expresión, sustituir la B por su valor y despejarla A. Vamos de todas maneras a practicar. Y entonces vamos a sacar la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados. Volvemos otra vez al dibujo. 30 grados, de nuevo, lo tengo aquí. Dice la fórmula, cateto opuesto partido de cateto contiguo. Los catetos son los que forman el ángulo recto, A y 3. El opuesto a 30 grados tendrá que ser A. Y el contiguo 3. A partido de 3. La forma de despejar la A es diferente a la de B.
B estaba en el denominador, A está en el numerador. Entonces la A será 3 por la tangente de 30 grados. Volvemos a la calculadora y teclaremos 3 por la tangente de 30 grados. Igual a raíz de 3, el número decimal 1,73. Entonces colocamos el valor 1,73 metros. ¿Hemos acabado el ejercicio? Aún no. Todavía nos queda por determinar el valor de alfa. Es bien sencillo. Solo tenéis que tener en cuenta que la suma de los tres ángulos de un triángulo son siempre 180 grados. Si estos son 90, 90 tendrá que ser la suma de 30 y alfa. 90 grados es igual a 30 grados más alfa. De aquí despejando alfa tenemos que son 60 grados. De esta manera ya hemos resuelto este triángulo. A continuación resolveremos el segundo modelo de triángulo. El segundo modelo de triángulo que tenemos que resolver. Como veis, la información que tenemos de partida es diferente a la anterior. Ahora lo que tenemos es, como datos, dos lados del triángulo. Uno que mide 5 metros y otro que mide 7. En cambio, no disponemos de ningún ángulo. Luego los tenemos que hallar. Este ángulo lo vamos a llamar alfa y este otro lo vamos a llamar beta. Y este lado, que es el que nos falta, lo vamos a llamar A. Bien, planteamos las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno. Ahora elegimos el ángulo con el que vamos a trabajar. Podemos elegir alfa o beta. Es igual uno que otro. En este caso, vamos a hacer alfa. La fórmula dice que es cateto opuesto partido de hipotenusa. Como siempre, el primer paso es identificar el ángulo recto. Aquí lo tenéis. Vamos a pintar esto de rojo. Ese es el ángulo recto. Por lo tanto, quiere decir que A y 5 son los catetos. Como estamos trabajando con el ángulo alfa, el cateto opuesto a alfa será 5. Partido de hipotenusa. La hipotenusa es 7. Bien, fijaros, tenemos una sola incógnita. Luego de aquí podremos sacar el ángulo alfa. Pero tened en cuenta que la forma de proceder ahora es completamente contraria, es la inversa del procedimiento que seguimos en el ejercicio anterior. Antes, en el ejercicio anterior, le dábamos el ángulo a la calculadora y le pedíamos que me entregara la razón trigonométrica oportuna, el seno o el coseno o la tangente de ese ángulo. Pero ahora es al revés. Ahora le tenemos que entregar a la calculadora el valor de una razón trigonométrica, en este caso del seno, y nos tiene que entregar el ángulo al que pertenece esa razón. Es decir, le vamos a pedir a la calculadora que haga el siguiente cálculo. Alfa es el arco cuyo seno vale 5 séptimos. Podéis entregárselo así como cociente o como de dos números enteros o como número decimal. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esta operación en la calculadora. Como podéis ver, aquí en las teclas seno, coseno y tangente, justo en la parte superior, por encima aparece sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1. Esas son las funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Para que al teclear estas teclas entre a las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente, debemos teclear previamente la tecla Shift. Y a eso vamos. Shift, Sen, y ahora metemos 5 dividido entre 7, cerramos paréntesis, nos entrega el valor del ángulo, que son 45,58. Por lo tanto, aquí 45,58 grados. Bien, ya tenemos el valor alfa. Vamos a seguir trabajando con otra razón, coseno. Ahora ya tengo el ángulo alfa de 45,58 grados. ¿A quién será igual? El coseno de 45,58, que era alfa, es el cateto contiguo a
partido de la hipotenusa, que es 7. Luego de aquí despejamos la A. 7 por el coseno de 45,58 grados. Vamos a la calculadora, borramos lo anterior, o no, utilizamos este, no, vamos a borrar. Vamos a hacer entonces coseno de 45,58, ya soy consciente de que estamos haciendo una pequeña aproximación, igual por 7, igual 4,899, podemos redondear a 4,90, ¿no? Ese valdría 4,90. Metros. Esto es lo que mide A. Esto es lo que medía el ángulo alfa. Esto es lo que mide A. ¿Qué me queda para resolver el ejercicio? Calcular beta. Beta, como en el caso anterior, como la suma de los tres tiene que ser 180 grados, este son 90, me quedan 90 grados a repartir entre alfa y beta, siendo alfa 45, entonces tendré que hacer 90 grados menos 45,58 grados. Vamos a hacer esta calculadora. Este cálculo tenemos 90 menos 45,58 igual a 44,42. Beta vale 44,42 grados sexagesimales. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Hasta luego.